instalación del Congreso de la República de cada 4 años es el acontecimiento máximo de la democracia colombiana y de cualquier democracia en el mundo. El pueblo se da su Congreso. Bueno o malo es el que el pueblo se da. Y el Congreso se reúne. Y el Congreso tiene que trabajar de la mano de los demás poderes para que su tarea pueda ser eficiente. Dictar leyes que no se cumplan o dictar leyes desconectadas de la realidad son sencillamente un despropósito y un caos y el establecimiento de un caos total en la sociedad, en el Estado. De manera que la instalación del Congreso es el acto cumbre de la democracia y es el momento decisivo en que un presidente tiene que marcar el rumbo, decir para dónde va, para que el Congreso se acomode o para que el Congreso exija una rectificación, en todo caso para que se produzca un hecho fundamental de la democracia. Y es en ese contexto en el que sobresale por su mediocridad, por su incapacidad, por su incompetencia el señor presidente Santos cuando pronuncia uno de los peores discursos que hemos escuchado en la historia. Decimos que el peor porque no tenemos memoria de que haya habido otro más pobre, otro más apartado de la realidad, vendiendo ilusiones a estas horas de la vida como si estuviera en plena campaña y traicionando la realidad como si el pueblo no la sintiera en su propia carne, en su propia piel. El presidente de la República en su discurso empieza por una omisión fundamental y es que Colombia existe separada del mundo. El entorno internacional, la circunstancia internacional del país no le mereció al presidente una sola palabra. Tal vez porque le hubiera tenido que recordar a los congresistas que durante su gobierno se perdieron los mares aledaños a San Andrés sin que la Cancillería y él mismo lo hubieran advertido, sin entender que había toda una estratagema internacional para tomarse los mares del Caribe y para poner en jaque al gobierno de los Estados Unidos. La Cancillería colombiana, que estaba ocupada en otras cosas y consintiendo al amigo Maduro y consintiendo a Rafael Correa, no se dio cuenta de lo que nos venía encima. Tal vez por eso guardó silencio el presidente Santos con respecto a ese entorno físico, geográfico, geopolítico que nos están armando en el Caribe, porque no se da cuenta de lo que está pasando o porque dándose cuenta de ello quiere eludir el problema. No dice el presidente una sola palabra sobre el entorno internacional en materia económica. Está gobernando a Colombia como si se tratara otra vez de una ínsula barataria como la de Sancho Panza, que tiene su existencia más allá de la realidad, completamente desconectada de la realidad. La situación económica del mundo es una situación compleja y le exige a Colombia una enorme capacidad competitiva o de lo contrario nos va a aplastar ese entorno internacional, que es lo que está ocurriendo. Hoy veíamos con mucha alarma cómo en los diarios locales se habla de la penetración inmensa en los grandes mercados del país de los productos importados, lo que no tendría mucha significación si al mismo tiempo estuviera aumentando la oferta nacional de industrias nuevas, de industrias renovadas, de industrias capaces de competir internacionalmente, ¿no? Al contrario, la industria colombiana cae, todas las cifras lo indican, toda la realidad lo demuestra y nos estamos llenando de productos importados, o sea que estamos, como lo hemos dicho tantas veces, creando empleos, pero en la China o en Europa o en los Estados Unidos. Ni una sola palabra sobre el tema, ni una sola palabra seria sobre la agricultura colombiana, solo que acaba de descubrir la altillanura, y eso se sabe muy bien, movido por cuáles impulsos y solamente con la voluntad de resolverle los problemas a unos amigos suyos que lo impulsaron de manera muy decisiva para conseguir la presidencia de la República por este segundo periodo. Mientras tanto, el campo colombiano se muere. Estamos importando azúcar y café que son verdaderas afrentas para la vida colombiana, para la realidad colombiana, importando azúcar y café. Nos debíamos morir de la vergüenza, pero ese es el destino del campo colombiano
ir languideciendo como viene languideciendo hasta desaparecer definitivamente aplastado por los otros agricultores del mundo que tienen apoyos, que tienen incentivos, que tienen estímulos, porque han entendido que en la cuestión agropecuaria está el destino de la humanidad en los próximos años. Aquí no se hace absolutamente nada, ni el presidente muestra un camino, ni el presidente dice una sola palabra. Da por sentado que todas las cosas en Colombia vienen muy bien en materia de educación y que habrá dinero. Eso sí, cataratas de dinero caerán sobre el campo educativo para ir haciendo lo que el Centro Democrático se prometió que hacía, pero diseñando cuáles eran los recursos y advirtiendo que se trataba de una gran propuesta nacional que era la jornada educativa extensiva. Pues no hay el plan de construir un colegio, ni hay el plan de formar un maestro, ni hay planes de nada. Simplemente otra vez la baratija de una demagogia que no se sostiene por sí misma. Y en el campo de la salud la misma cosa, diciendo que va a respetar a los médicos y diciendo que va a respetar a los pacientes. Ni el plan de construir un hospital, ni el plan de hacer una inversión seria, ni el plan de modificar una circunstancia de salud que le está quedando grande al gobierno y que le está quedando carga demasiado pesada a los colombianos. De todo lo que se habla entonces otra vez es de la paz y de las maravillas de la paz y cómo este es el Congreso de la Paz y cómo el futuro será el futuro de la paz. A ver, ¿de cuál paz, presidente? Porque dice Santos, y lo dice con una desfachatez inmensa, que tiene una estadística muy favorable en los guerrilleros que han caído. La paz no se mide así. La paz no se mide por los caídos, sino la paz se mide por los que no han caído. ¿Cuáles son los niveles de seguridad del pueblo colombiano? ¿Cuáles son los niveles de seguridad en las distintas regiones del país? ¿Cuáles? En el Putumayo, donde sale la guerrilla tranquilamente y es capaz de dedicarle el tiempo para vaciar el contenido de 23 tractomulas cargadas de petróleo. ¿Esa es la paz? ¿O la paz en el Catatumbo, que está convertida en campos verdes infinitos de droga, cuyas estadísticas no quiere mencionar el presidente Santos porque los mamertos de la ONU le quieren ayudar a tapar una realidad, y es que nos volvimos a llenar de coca por todas partes? Ah, no, la paz. La paz que no se mide por la seguridad de la gente, sino por unos guerrilleros que cayeron en unos bombardeos que estaban planeados desde la época del presidente Uribe y que Santos no acabó por liquidar del todo. Últimamente el ejército no combate, el ejército no sabe qué hacer, el ejército está completamente desorientado porque no sabe si esos hombres de La Habana son unos bandidos que hay que perseguir o si serán sus próximos jefes, de acuerdo a todos estos proyectos de la paz que está tramando la extrema izquierda en asocio de las FARC y en asocio de Hugo Chávez. La paz, la gran derrota del presidente Santos, es su único discurso. La realidad nacional, la realidad de la vida del colombiano promedio, eso le importa una higa al presidente. Ya ahora sí el ministro de Hacienda nos advierte que a buscar recursos donde estén, porque estamos ante un enorme déficit fiscal. Hay un hueco terrible que no se tapa con austeridad oficial, ni más faltaba, se tapa con nuevos impuestos para la clase media colombiana. Esa es nuestra circunstancia, esa es nuestra realidad, y eso es lo que quedó presente en este discurso del presidente Santos para declarar en funciones un Congreso que empieza bajo los peores auspicios, una mesa de unidad nacional integrada por los adjudicatarios de la mermelada que no van a desprenderse de sus prerrogativas y de sus ventajas, sino que van a ser cada vez más arrogantes, cada vez más exigentes, cada vez más déspotas en el manejo de su poder de mayorías. La mayoría de la mermelada quedó instalada ayer, 20 de julio de 2014, por 4 años y no por uno, como dijera el presidente Santos.
Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 28 minutos.